Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, he generado este video para em, explicar brevemente lo que es la biología del nuevo coronavirus. Muchas personas hablan del virus, hay personas que pues le tienen respeto, toman medidas sanitarias, otros dicen que no existe, que forma parte de una conspiración del dominio mundial. Bueno, lo que sí existe y tiene su estructura científica es la biología. Toda esta parte de ingeniería biológica, que es lo que representa un virus, en comparación, por ejemplo, a una célula, como una célula del cuerpo humano, cuál es la influencia de ese virus con la célula y cuál es el mecanismo que utiliza el virus para reproducirse, es lo que vamos a abordar en este video. Entonces, bueno, primero que todo, creo que sería muy importante pues recordar algunas cosas básicas de biología. En este video, en la parte de los comentarios, voy a dejar dos links. Uno es un repaso de las organelas de las células, ¿verdad? Por ejemplo, qué es un retículo endoplasmático liso, qué es un retículo endoplasmático rugoso, cuál es la función del núcleo, del ADN, de los ribosomas. Y una vez que entendemos esa parte, podemos, creo que de una forma más simple y más accesible, poder entender este video. Porque, pues obviamente, por razones tal vez de tiempo, no hacerlo muy extenso, no lo voy a tocar. Las definiciones de cada una de las organelas. Pero eh, ahí les voy a juntar un link y le voy a adjuntar otro link de el ADN y el ARN, que es un poquito más elevado con respecto a este, las bases nucleótidas. ¿Y cuál es el mecanismo que se utiliza para la replicación? ¿Okay? Pero, pero, por acá no vamos a ahondar mucho en eso, sino, pues como ya sabemos cómo es que se reproduce, cómo es que, por ejemplo, el ARN mensajero produce proteínas por medio de los ribosomas, que eso se ve en los videos anteriores, pues aquí pues nada más lo mencionamos y seguimos hablando de ello con respecto al virus. Entonces eso es algo muy importante. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que nos ha dejado este virus? Bueno, les recuerdo, ¿verdad? No es la primera vez que esto pasa, ¿verdad? Ya han existido otras pandemias más letales en la historia de la humanidad que la que estamos viviendo en este momento. Pandemias, por ejemplo, como el cólera, como la gripe rusa, como la gripe asiática, la peste, inclusive el mismo VIH, el mismo SIDA, la gripe española, que fue hace aproximadamente 100 años, la viruela y la peste negra. ¿Okay? O sea, significa que en la historia han existido muchas pandemias. Y estamos viviendo una muy interesante, en una época donde la ciencia es la punta de la lanza, ¿verdad? Está en la punta de la lanza. Bueno, resulta que el planeta está poblado por miles de coronavirus. No sé si usted sabía eso. De ellos, 4 son responsables de resfriados comunes. 2 de ellos han provocado epidemias alarmantes en la época reciente. Por ejemplo, en el 2002, el síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS, mató a 770 personas en el mundo. En el 2012, el síndrome respiratorio Oriente Medio, el MERS, cobró 800 vidas. ¿Bien? Y por ejemplo, aquí a nivel mundial, no sé en cuánto irá la cifra, vamos a ver si puedo encontrarla ya así. Cifra actual de muertos en el mundo. Vamos a ver si está. La cifra real de muertos. Llaman por los 12,7 millones de casos a nivel mundial y
hay más de 566.000 muertos en todo el mundo. Ya superamos el 500.000. ¿Sí? De ellos, el SARS desapareció en un año de haberse iniciado, pero el MERS por ahí todavía anda rondando. El SARS-CoV-2, o el coronavirus, o el COVID-19, 3 nombres que son sinónimos en este caso, es la más mortífera de estas poblaciones de coronavirus que andan, porque permanece indetectable durante mucho tiempo en personas infectadas. Por ejemplo, el SARS, las personas infectadas no lo transmitían hasta pasadas 24 o 36 horas desde la aparición de los síntomas, que era la fiebre y la tos. Y era posible aislar al enfermo antes de contagiar a otros. El problema es que el COVID-19, las personas propagan el virus antes de presentar síntomas evidentes. Y el periodo máximo de incubación del COVID es 10 días. Entonces, vea lo que ocurre. En 10 días, usted no sabe que lo tiene. Está dentro suyo, se está reproduciendo, está matando células pulmonares y usted anda feliz de la vida en la calle. Entonces, ¿qué tenemos? Claro, tenemos personas que andan trabajando, utilizan el transporte público, van a jugar a la pelota con sus hijos, se van a las fiestas de cumpleaños, y todo el mundo tiene una vida normal. Ahora, entonces, pasa lo siguiente. Esa persona que tiene el COVID no sabe que lo tiene y se va de fiesta. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En una fiesta usted, ojalá en una discoteca grande con muchas personas, pues, ¿cuántas personas puede usted tocar en una fiesta de discoteca? Por ejemplo, una persona joven. N+1, como diríamos los físicos. Pero bueno, lo que pasa es eso, ¿verdad? Que la persona que está infectada va exhalando el virus al aire y va contagiando a las demás personas. Pero ¿por qué permanece indetectado en el cuerpo mucho tiempo? Bueno, porque su genoma sintetiza proteínas que retrasan la señal de alerta para el sistema inmune. El sistema inmune es el que nos defiende a nosotros de los virus. Entonces, si la señal de alerta no se dispara en el sistema inmunológico, que esa es una virtud del virus, entonces el virus dentro del cuerpo empieza a reproducirse, empieza a matar células y el sistema inmune no reacciona. El sistema inmune no va a reaccionar ante cualquier cuerpo que entra al cuerpo, digamos, cualquier ser extraño que entra al cuerpo humano. Tiene que activarse, ¿ok? Las células del sistema inmunológico tienen que activarse. Y entonces, el problema es que las células pulmonares van muriendo conforme el virus se multiplica en silencio. ¿Sí? La partícula vírica del SARS-CoV-2 tiene unos 100 nanómetros de diámetro. O sea, solo es visible con microscopio electrónico, para que lo entienda, ¿verdad? Es increíblemente pequeño. Antes de avanzar, hay algo aquí que me llama mucho la atención. Yo no sé si usted alguna vez ha estudiado o ha leído física moderna, la física ya del último siglo en la historia humana. Hay una paradoja. Bueno, yo que soy físico, yo pues obviamente lo estudié y es muy cómico, ¿verdad? Porque es una muy buena paradoja. Esa es la paradoja del gato de Schrödinger. Si no la sabe, la voy a mencionar muy rápidamente. Erwin Schrödinger, que es uno de los padres de la mecánica cuántica, planteaba que había un sistema que estaba formado por una caja cerrada y opaca que contenía un gato en su interior, una botella de gas venenoso y un dispositivo el cual contiene una partícula radioactiva con una probabilidad del 50% en desintegrarse. Entonces resulta que si la partícula se desintegra, el veneno se libera y el gato se muere. Pero al terminar el tiempo,
la probabilidad que el dispositivo se haya activado y el gato esté muerto es del 50%. ¿Ven? Porque según los principios de la mecánica cuántica, la descripción correcta del sistema en ese momento, o su función de onda, es el resultado de la superposición de estados vivo y muerto. Entonces vea usted qué curioso. Significa que el gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Cuál es la única forma en que tal vez nos daríamos cuenta, ya para terminar de mencionar la paradoja, o bueno, el experimento, la paradoja de Schrödinger, perdón, el gato de Schrödinger, es que, bueno, ¿verdad? Que la mecánica cuántica dice que el gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. La única manera de ver si el gato está vivo o está muerto es que usted vaya y levante la tapa de la caja y vea si el gato está vivo o muerto. Esta paradoja de Schrödinger yo la utilizo para el virus. Ok, ¿cómo sabe usted que tiene el virus dentro de esos 10 días que usted está infectado? No lo sabe. No lo sabe hasta que le hagan la prueba, en la famosa PCR. Hasta ese momento, usted se va a dar cuenta si lo tiene o no lo tiene. Por lo tanto, usted es una caja de Schrödinger. Tiene una probabilidad que lo tenga y que no lo tenga al mismo tiempo, hasta que no haga la prueba. ¿Okay? Entonces, es un poco tedioso porque hay personas que también son asintomáticas. Tienen el virus, pero no se dan cuenta. Y, por ejemplo, yo que vivo aquí en España y pues la cantidad de personas que se han infectado estos últimos 3 o 4 meses ha sido tan grande, pero la población de España es inclusive más grande todavía. Y claro, aquí los científicos se hacen la pregunta, imaginémonos entonces de que si llegaron a haber 30.000, 40.000 infectados y la población de España 40 millones, hay un montón de personas que posiblemente lo tuvieron o les dio un simple resfriado o tal vez ni se dieron cuenta. ¿Ve? Y esos son los asintomáticos, que esos son muy valiosos para la ciencia, para generar después anticuerpos que vayan a luchar contra el virus. Ok, ahora sí, fin del paréntesis con el gato de Schrödinger. Resulta que la partícula es tan pequeña, que es 100 nanómetros de diámetro, que es una cuasiesfera de proteínas. ¿Okay? Posee una membrana muy gruesa que protege al ARN, la molécula que alberga la información del virus. Entonces, yo le pedí a mi hermana un favor. Le dije que me hiciera una cuasiesfera proteínica. Ahí está. La famosa partícula del COVID. Resulta de que, si nos damos cuenta, esto es como un corte transversal, ¿verdad? Y resulta que estas partes naranja que se ven aquí son proteínas, se llaman proteínas S, son bastante grandes. Y le voy a contar una cosa, voy a hacer un spoiler, estas son anclas que tiene la partícula del coronavirus. Después de ahí vienen otras proteínas que son como estas de color morado que se ven aquí en la membrana, que son las proteínas M. Después vendrán las proteínas E, que son estas un poco más amarillas, ¿sí? Que es donde se ancla la espícula, esa es la espícula. Y dentro viene esto rojo, lo que es el ARN vírico, o bueno, la información genética del virus, de esa parte roja de aquí adentro, y la partícula N, que es lo que lo acompaña. La partícula N son todos esos puntos azules que usted ve aquí adentro. ¿Sí? Perfecto. Este es el enemigo. Y entonces vea usted qué curioso. Las proteínas. Las proteínas son muy importantes. Créame que se lo digo porque al menos, pues bueno, que yo quedé muy calvo muy joven, quedé calvo muy joven y pues, pues esa ausencia de, ¿verdad?
Las proteínas son muy, muy importantes para el cuerpo humano. Y vea qué curioso, para el virus, algo tan pequeño es también sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, ya le voy a contar. Resulta de que, bueno, ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se anclan a las células humanas? Las proteínas S, recordemos las proteínas S, ¿verdad? Son estas, las naranjas, estas grandes que se salen de la membrana, forman espículas para que el virión o la partícula del virus se deslice al interior de la célula. Entonces digamos que esas partículas S son los ganchos. Claro, resulta que no solo están las S, otras proteínas como la M, la N y la E entran en la célula para ayudar a hacer otros viriones. Entonces, vamos a ver, vamos despacio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí está la célula, ¿verdad? Ok, perdón, ese es el virus. Ahí está el virus, ¿lo ven? Yo lo pinté de color morado. Bueno, mi hermana Jennifer lo ha pintado de color morado. Y yo también lo voy a pintar de color morado. Este es el virus y esta es la célula pulmonar. ¿Ok? Entonces, estamos dentro de los alveolos. ¿Okay? Los alveolos son capsulitas muy pequeñas que están dentro de los bronquiolos. O bueno, forman parte, es una ramificación. Vamos a ver si encontramos la imagen así rápidamente. San Google. ¿Okay? En los alveolos es donde se da el intercambio de gases. El intercambio de gases, y lo curioso de los alveolos, vamos a ver si puedo obtener la imagen. Ajá. Lo curioso de los alveolos es que tienen inclusive un efecto surfactante que les da su forma redondita, y entonces es donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿verdad? Sale CO2, entra oxígeno. ¿Okay? Aquí estamos, esto está dentro de los pulmones, y en los alveolos es donde se da el intercambio de... Bueno, resulta de que el virus, la cuasisfera vírica, utiliza las espículas o las proteínas S y se anclan, se unen a un receptor. Ve qué interesante. Ese receptor se llama el AC2, es un receptor proteico. Es una enzima, ¿ok?, convertidora de angiotensina 2 que se encuentra en pulmones, riñones, tejidos que recubren los vasos sanguíneos, que por cierto los alveolos tienen bastantes, y testículos. Paréntesis, ¿se dieron cuenta que hay más hombres contagiados que mujeres? Por aquí va la pista. Este receptor está presente en los testículos. Entonces significa de que, pues hay una... No significa que entran por los testículos, ¿verdad? Okay. Es que el virus tiene una mayor probabilidad de unirse a receptores si el cuerpo tiene muchos receptores. Y entonces ahí es donde entramos en un detalle. Este receptor AC2, a lo que he estado investigando, está presente mucho en personas que fuman. Ese receptor A2 está sobrepoblado, o bueno, hay una gran cantidad de personas fumadoras. Interesante, si usted fuma, pues tiene un mayor riesgo a que le dé COVID. Okay. Aparte de eso, que fumar también, cada vez que usted exhala el humo de un cigarro, van partículas de saliva, va coronavirus. Entonces tenga cuidado con las personas que fuman a su alrededor. Distanciamiento social, pero también es un mecanismo de transporte del coronavirus. Y estaba leyendo que las personas que son diabéticas también tienen una elevada cantidad de receptores AC2. Y entonces estaba viendo que las personas que son diabéticas tienen una tasa alta de mortalidad ante el COVID. Y es curioso porque la diabetes genera, bueno, un tipo de diabetes
un tipo de diabetes que, si no me equivoco, es la mellitus. Este tipo de diabetes es la que genera problemas cardíacos, ¿okay? Y entonces, claro, si usted tiene muchos AC2, lo que va a provocar es que la persona que es diabética, que tiene muchos AC2 receptores, le dé coronavirus. El coronavirus va a provocar tos en la persona, y al provocar tos se eleva la presión sanguínea y por ende pues le puede dar un paro cardíaco. Entonces ve que interesante, es un efecto casi que indirecto. Pero bueno, resulta que esos receptores de AC2, su función es disminuir la presión sanguínea por la hidrólisis de la angiotensina 2. ¿Sí? Entonces disminuyen presión sanguínea. Ve que interesante lo que hace ese receptor. Lo que pasa es que cuando se une la espícula al receptor AC2, activan la maquinaria de fusión. O sea, prácticamente que esto es como un cascarón que al unirse al receptor, ¡puf!, se desarma y salen como unas barras con unos ganchos, y hace que el virus se una a la célula pulmonar. Y entonces resulta de que es donde entra la partícula vírica con su proteína N, ¿verdad? Recordemos que la partícula vírica de ARN con su partícula o su proteína N es esto rojo con azul que está dentro del virus. Y entonces, claro, esta maquinaria de fusión acerca a la membrana celular pulmonar, la abre y entonces entra todo el asunto de el ARN virulento. ¿Quiere saber el tiempo? Ok, esto es a los 10 minutos de usted haber respirado el virus. Vamos por 10 minutos. Ahora sí. Viene un detalle interesante. ¿Cómo es que se reproducen? Me gustaría saberlo. Bueno, resulta que cuando entra, ¿verdad? Una vez dentro, una docena de proteínas es presentada a los ribosomas. Entonces, vea qué interesante es el virus. El virus no tiene ribosomas. ¿Ve? El virus no puede sintetizar proteínas. ¿Okay? No puede. Él ocupa una célula. Entonces, el virus, cuando mete el ARN virulento, busca el ribosoma. Los ribosomas que están presentes en las células. Los ribosomas son como legos. Son como 3 cajitas de legos que se unen al ARN y entonces sintetizan proteínas, hacen proteínas. Cuando a usted se le acaban las proteínas, o bueno, el ARN mensajero deja de llegar, sus ribosomas dejan de ser proteínas y usted empieza a padecer algo. Por ejemplo, calvicie. ¿Ok? Bueno, resulta de que este asunto de el ribosoma, ¿verdad?, empieza a copiar todo este ARN del virus. Y entonces ocurre algo muy curioso. Y es que a este ARN se le une la proteína vírica, ¿verdad? Y en el retículo endoplasmático, rugoso de la célula, empieza a generar como un tipo de vesículas o bolsas, donde el virus tiene su propio ARN que duplica el genoma dentro de los sacos. Entonces esto es como una incubadora. Utiliza el retículo endoplasmático para incubar virus y generar esas bolsitas e ir replicando el virus, el ARN del virus. Recuerda que el ARN es la información del por qué el virus existe, ¿verdad? Esa es la información valiosa de él. Dice qué hay que atacar, cómo hay que atacarlo, a quién buscar. Hay que buscar los ribosomas de las células. Todo eso está metido dentro de ese ARN. Ve qué curioso, pero no solo afecta esa parte del retículo endoplasmático, afecta también el aparato de Golgi. ¿Okay? No todo se hace aquí, sino que la espícula
recordemos la espícula es esto naranja de aquí, ¿verdad? Las proteínas S. La espícula y las proteínas M y E se ensamblan en vesículas que provienen del aparato de Golgi. Entonces imagínese usted, ¿verdad? Ahora tenemos el ARN virulento, tenemos las espículas y las proteínas M y E, pues vamos a meterlo todo en un solo saco. Dentro de ese saco empieza a reproducirse cada vez más y más y más. Vea que entra dentro del saco que ya llevan las espículas, entra el ARN con las proteínas N. Las proteínas N son estas pelotitas moradas que lleva el ARN. Y dentro de ellas se reproduce y cuando hace exocitosis se une a la membrana celular, ¡blup!, sale. Las vesículas se unen a la membrana y se liberan cientos de copias que infectarán a otras células o se exhalarán cada vez que usted respira. Entonces, ¿por qué se muere la célula? Fácil, porque resulta que el virus está utilizando los ribosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. O sea, le está consumiendo la energía a la célula. Y entonces la célula muere de agotamiento energético. Y cuando ya hay muchas de estas células muertas, ¿verdad? Lo que pasa en el sistema respiratorio es que se hace una mucosa, y ya una vez que la mucosa está presente en una gran cantidad, la persona necesita un respirador. Bueno, el cuerpo, para defenderse, tiene sus soldados. ¿Sí? Resulta que cuando la infección se desata, el sistema inmunológico intenta proteger de inmediato a las células pulmonares. La célula infectada, que es esta negra, libera interferones. Los interferones son proteínas que alertan a células vecinas. Vea qué interesante, esto es un mecanismo increíble. La célula sabe que está infectada y la célula sabe que va a morir, pero como buen soldado dice, no voy a morir en vano, voy a decirle a mis vecinas que algo me está matando. Y es ahí donde salen los interferones, todos esos puntitos rojos que ve usted aquí. Esos interferones, que son proteínas, que ya vamos a ver más adelante cuál es el ciclo que lo hace, alertan a células vecinas para que sinteticen moléculas que detengan el virus, impidiendo la entrada de viriones o su propia reproducción dentro de la célula. Entonces, el interferón atrae células sanguíneas como los macrófagos. ¿Ve? Los macrófagos son estos verdes, para que se coman la célula. Esos son los macrófagos. Los interferones son glicoproteínas que pertenecen a las citocinas. Las citocinas son empleadas para la comunicación entre células. O sea, son cartitas de mensajero de correo. Su nombre se debe a que participan en la interferencia de la replicación viral. ¿Okay? Entonces ellas interfieren, es el SOS del cuerpo, en este caso de la célula. Necesito ayuda, me están matando, y bueno, si voy a morir no importa, pero quiero que usted sepa que venga, cómame, destrúyame, pero evite que el virus se propague. Aquí estamos hablando que ya para este punto, ya va entre 0 y 3 días del virus estar en su cuerpo. Ahora, el interferón alerta a los linfocitos B. Los linfocitos B son células del sistema inmune que se forman a partir de las células madre de la médula ósea. Recordémonos que la médula ósea está encargada de producir glóbulos rojos, plaquetas, mieloblastos, linfoblastos. Los linfocitos B son primos de los glóbulos rojos. ¿Okay? Los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno, ¿verdad?, en todo el cuerpo. Además, de hecho, aquí tengo un dibujo. Ve que son primos. Linfocitos B, linfocitos T, linfocito citolítico natural, y aquí están los glóbulos rojos, ¿verdad? Todos salen de las células madres sanguíneas producidas por la médula ósea.
Y entonces su función, el del linfocito B, es defender al huésped contra el virus por medio de la secreción de anticuerpos. Ahora, usted estará pensando, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si estos interferones que salen de la célula infectada no salen? Excelente pregunta. ¿Sabe qué pasa? Fácil. Que el virus se va a reproducir y va a seguir matando células. Y los macrófagos no van a intervenir, y no van a intervenir los linfocitos B ni los linfocitos T, y estamos jodidos. Porque entonces las células están muriendo y no hay nadie que las llegue a defender. Eso es lo que ha estado pasando con una gran cantidad de personas muertas. El sistema inmunológico no reacciona. ¿Okay? ¿Y por qué no reacciona? Con eso termino el video. Ya vamos a llegar ahí. Resulta que los anticuerpos se van a unir a las espículas. Vean, aquí están los anticuerpos. Los anticuerpos, recuerde, son producidos por los linfocitos B, ¿verdad? Los anticuerpos se pegan a las proteínas S o las espículas, ¿verdad? Y entonces hacen que el virus no se pueda unir a las células pulmonares, porque recuerde que estas partes naranjas son las anclas, ¿verdad? Donde se va a unir a la célula. Pero los interferones también atraen a otros linfocitos, que son los T. Y los linfocitos T destruyen al virus y las células infectadas antes de que se libere ese virus a las células vecinas. Aquí estamos hablando de 6 a 11 días. Entonces, ve lo importante de que si no hay interferómetros, no hay linfocitos, no hay macrófagos, y ya vamos por el día 10. ¿Y ya el día 10 qué? Ah, ahí sí, tenemos tos, tenemos fiebre, perdemos el gusto a la comida, pues su sistema inmune es muy bueno, y entonces usted le dio virus, pero no se dio cuenta. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo frustra la respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2? Bueno, SARS-CoV-2, perdón, COVID-19. La espícula del virus podría camuflarse con azúcares que entorpecen la fijación del anticuerpo. Entonces, ve, los anticuerpos que hacen los linfocitos B no se unen a la espícula porque hay azúcares que entorpecen esa unión. Y entonces, claro, pues va a quedar la espícula sola y se va a unir a una célula y listo. Entonces, ve qué interesante. El virus también tiene sus cosas. Las proteínas detectoras dentro de la célula, ahora estamos dentro de la célula, reconocen como extraño cualquier virus. Entonces hay una proteína que se llama proteína detectora. Entonces, si la proteína detectora determina que adentro de la célula hay un virus, hay un ARN virulento, entonces la proteína detectora es el chiquito de la escuela que va a acusar a otro de que se portó mal, o sea, busca a la maestra o a la directora. Dentro de su código genético, la célula dentro del núcleo va a mandar un ARN mensajero al ribosoma para que el ribosoma produzca interferones y avisen a las demás células. Ah, pero entonces el virus sabe esto. Y entonces, vea lo que pasa. Resulta que el virus agarra esa proteína detectora y no deja que llegue al núcleo. ¿Ve? Entonces bloquea la proteína. Hay proteínas del COVID que agarran a la detectora y no la dejan, la bloquean, no deja que llegue al núcleo, y claro, el núcleo no va a producir el ARN mensajero, no va a llegar al ribosoma y no van a haber interferones. Y aparte de eso, si es de casualidad de que algún ARN mensajero haya salido, pues interviene con las instrucciones de los ribosomas. O sea, prácticamente es que la partícula se une al ribosoma y ese ARN que llevaba la información de que produjera interferones se destruye.
qué virus más interesante, ¿verdad? Por eso es que tal vez la gente dice que esto es diseñado en laboratorio. Ahora, pasa lo siguiente. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a eliminar el virus? Bueno, ya les voy a contar cuáles son. Déjenme terminar con esto. Ya les voy a contar. Una de las características que tiene este COVID-19 es que es un virus que tiene un genoma muy grande. En el proceso de replicación se producirán muchas mutaciones peligrosas de no ser capaz de corregir y revisar las copias resultantes. Y eso solo, digamos, se podría hacer para una célula humana, ¿verdad? Pero en virus de ARN es muy poco frecuente, como este COVID. Es muy raro. Porque, digamos, puede ser que haya virus que tengan ADN y pues el ADN hace su propio control de calidad. Pero en ARN es muy, muy difícil. Y este virus lo tiene. Entonces, ve qué curioso. Ella viene, utiliza, ¿verdad? Los ribosomas, ¿verdad? Va copiando el mensaje. Pero ve qué curioso. Los exones, bueno, la exonucleasa exón, localiza mutaciones para eliminar errores. Entonces el ARN que sale al utilizar el ribosoma y la exonucleasa eliminan los errores de ese gran genoma. Entonces el virus está haciendo algo, está eliminando sus propias mutaciones, y por eso nos ha llevado bastante tiempo encontrar una cura, porque este virus puede mutar y puede volverse más fuerte. Para que tengan una idea, el SARS-CoV-2 tiene 30.000 bases, el ébola casi 20.000, la gripe 12.500, el VIH 10.000 y el rinovirus 7.500. Esos son los virus o los de las gripes, ¿verdad?, que le da a las personas año con año. ¿Qué es esto de bases? Bueno, recuerde que cuando hablamos de ADN y ARN, es el ácido desoxirribonucleico, la de doble hélice, y el ácido ribonucleico de una sola hélice, donde tenemos citosinas, guaninas, adenina, y el ADN tiene timina, pero el ARN tiene uracilo. ¿Sí? Esas son las bases nitrogenadas o las bases nucleótidas. El virus tiene 30.000 bases. Es un virus muy extraño en comparación a las otras, como el ébola, la gripe, y eso ha provocado que nos lleve mucho tiempo encontrar la vacuna. Ahora, ¿qué tenemos nosotros para eliminar el virus? Bueno, ¿en qué tienen que pensar las personas que producen este asunto de los medicamentos o las inyecciones? Bueno, ellos tienen que hacer lo que se llaman unas dianas farmacológicas. ¿Okay? Las dianas farmacológicas vienen a impedir que el virus haga algo. Entonces, por ejemplo, devolvamos. Si yo produzco un fármaco que se meta aquí y evite que se une la espícula con el receptor A2, excelente. El virus podrá estar dentro de su cuerpo, pero no va a unirse a la célula. Y entonces lo que va a hacer el cuerpo es sacar el virus después de cierto tiempo, ¿verdad? Cada vez que la persona exhala, se sacaría el virus, pero no entraría en las células del cuerpo humano. Lo siguiente que podría hacer esa diana farmacológica es aquí, exactamente acá, donde el genoma del SARS se está replicando dentro de la célula, intervenir aquí y hacer una copia del virus, pero mala, que no funcione. Esa es otra. Muy bien. ¿Cuál otra sería? Otra sería esta. Evitar que se multiplique.
B, un fármaco podría intervenir con las proteínas pulmonares para que, digamos, que el virus necesita para la síntesis de sus propias proteínas o la formación de vesículas donde se copia su genoma. Puede intervenir aquí un fármaco perfectamente. Y entonces, claro, ve que como son muchas variables, la idea es que las farmacéuticas o bueno, las personas que están en la punta del iceberg en investigación científica en este momento tratando de encontrar la cura, están viendo cómo atacar el problema, ya sea con la unión de la espícula, con la reproducción del ARN polimerasa vírica o el asunto de replicación. Muy bien. Y bueno, creo que ha sido un resumen ejecutivo, como dirían profesores de la universidad. Y espero que, bueno, haya sido muy útil. La verdad es que es increíble todo este asunto de cómo es que la célula reproduce todo este virus, cómo el virus se mete en la célula y la mata. Y pues bueno, por eso es que tenemos una pandemia tan mortífera. De nuevo, agradecimiento a mi hermana, a mi hermana Jennifer. Ha sido de una gran ayuda. Aunque bueno, yo creo que no dibujo tan mal. Bueno, muchas gracias por su atención.